Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos aquí con la información. 3 explosiones se reportaron anoche en Guayaquil. Los sucesos se dieron luego de que la Embajada de Estados Unidos alertara sobre los atentados. El ministro del Interior inicialmente desestimó la alerta y aseguró que no recibió el aviso, aunque el director de operaciones de la policía sostuvo que sí. Diana Monroy con el informe. Han sido horas de incertidumbre en Guayaquil. Todo comenzó con esta alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos. La misión de Estados Unidos en Ecuador ha recibido información creíble de que los delincuentes pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil la noche de este 13 de abril, advertía la embajada. Varias horas después, en un comunicado, la Policía Nacional se pronunció al respecto y el ministro del Interior desestimó la alerta. Pero poco más tarde los atentados llegaron. Hombres lanzaron un artefacto explosivo en la Alborada, al norte de Guayaquil. Además, se reportó otra explosión en las calles Machala y Vélez, centro de la ciudad. Casi a la misma hora, este sujeto disparó por 15 ocasiones en una casa en Guayacanes, al norte de Guayaquil. Y poco después, otro artefacto explosivo, esta vez en Pascuales, en una distribuidora farmacéutica. El ministro del Interior se refirió a los sucesos como eventos menores. Ayer tuvimos 3 eventos menores en la Alborada. Explosivos. En la Alborada tuvimos en la Machala y Hurtado y en Pascuales. Absolutamente cargas menores que tampoco hay que minimizarlas. Sin embargo, hay que aclarar y hay que decirle la verdad al país, Liz, porque esto genera igual el incremento de lo que queremos evitar, que la ciudadanía tenga terror, porque ya son temas terroristas. También dijo esta mañana que no recibió la alerta de la embajada. O sea, si voy a sacar un comunicado que nosotros no lo conocemos, quizás hubiera sido lo más, digamos, acertado que nos llamen y verifiquemos. Pese a que a la misma hora, en otro espacio, el director de investigaciones de la policía decía en cambio que sí recibieron la alerta y que tomaron los procedimientos para atenderla. Esta mañana el ministro Zapata además aseguró que investigan de dónde salió la información. Nosotros estamos investigando quién es la fuente que reveló esta información hacia la Embajada Americana. Nosotros, desde el punto de vista de inteligencia, ningún oficial ha entregado, es lo que me ha dicho el director general de inteligencia en esto. Entonces hay que averiguar la fuente. Los atentados, alertados por la Embajada de Estados Unidos y calificados como eventos menores por el Ministerio del Interior, dejan además de un detenido, otra noche de violencia en Guayaquil y la ausencia de tranquilidad entre los guayaquileños. El ministro de Defensa, Luis Lara, dio a conocer que existe un nuevo acuerdo ministerial para emitir los permisos del porte de armas en el país. En este contexto, reiteró que está prohibido el libre porte y que hay nuevos requisitos para aquellos que quieran obtener los permisos. Paul Coello nos ofrece los detalles. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta mañana aquí en el Ministerio de Defensa, el ministro Luis Lara y la cúpula militar aclararon algunas dudas con respecto al porte de armas en el país. Manifestaron que todos los ciudadanos que quieran obtener estos permisos deben cumplir con algunos requisitos estrictos, como exámenes psicológicos y también no tener antecedentes penales, entre otros. Les tenemos más en el siguiente reportaje. Veamos. Después de 2 semanas de haberse emitido el decreto, el ministro de Defensa y la cúpula militar reiteraron que en el país está prohibido el porte de armas y que se mantienen vigentes los requisitos para su uso en todo el territorio nacional. El acuerdo ministerial tiene por objeto simplificar y actualizar los requisitos para la obtención o renovación de autorizaciones, permisos y servicios contemplados en la ley. Lo aclararon por las dudas que se han generado en la ciudadanía y manifestaron que incluso existen nuevas regulaciones en este acuerdo ministerial. Certificación de la dirección domiciliaria, factura o contrato de compraventa del arma, certificado biométrico emitido por la Policía Nacional,
También ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales de ningún tipo, presentar certificados psicológicos y toxicológicos y certificados que faculte el manejo y uso del arma de fuego. Todas las personas naturales y jurídicas que compren o comercialicen aerosol, spray o gas pimienta deberán cumplir estrictamente con los requisitos. Los permisos no únicamente serán emitidos por el Comando Conjunto, sino también por el Ministerio de Salud y Policía Nacional, y tardarán en ejecutar. Aproximadamente durará 4 semanas. Entonces, a partir de la 5ª semana ya podríamos estar en condiciones de emitir estos permisos. Y que se va a realizar un control más estricto a los distribuidores de todo tipo de armamento. Para poder importar las armas o la munición, los explosivos a territorio nacional, se debe tener un documento emitido por la fábrica donde se establezca claramente el tipo de armas, el tipo de munición, la cantidad, las series y otros. Detallaron que desde el año pasado se han emitido 240 permisos de porte de armas y que en total existen aproximadamente 82,000 personas autorizadas en el país. Reiteraron que hay una gran cantidad de armas que han ingresado desde Perú de forma irregular y que se van a intensificar los operativos de control en las zonas fronterizas para evitar justamente que ingrese armamento de forma irregular al país. Con esta información regreso a estudios, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul, muchísimas gracias. Camaroneros y pescadores artesanales piden acciones urgentes al gobierno ante los reiterados ataques de la delincuencia. Carlos Acoto nos cuenta que solo entre enero y marzo se duplicaron los hechos delictivos que tuvieron como blanco a las camaroneras con relación a 2022. Así quedó el vehículo de una empresa de seguridad que custodiaba a un camión que transportaba camarones. Fue interceptado por delincuentes en la vía Taura en Guayas, que con armas largas dispararon contra sus 4 ocupantes, hiriendo de gravedad a uno. Es el último hecho, pero no el único. Son las peores cifras en lo que va de la historia del sector camaronero. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, asegura que de enero a marzo de 2023 se registró el doble de hechos delictivos de los que el sector ha sido víctima en comparación con el 2022. Incursiones a camaroneras regresaron con mucha más fuerza, se han incrementado en un 40%, se ha multiplicado en un 60% los robos a vehículos y embarcaciones del sector. El sector pesquero artesanal también es blanco de los ataques del AMPA. Según Gabriela Cruz, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras Artesanales, solo durante el primer trimestre de 2023 se supera el centenar de denuncias que pescadores han colocado en fiscalía tras ser víctimas de la delincuencia. Es tanta la delincuencia que tenemos en el mar que muchísimos pescadores artesanales solamente pescan en orilla, regresan, van, vienen, otros no pescan. Por esto ambos sectores se encuentran golpeados económicamente. Estamos perdiendo 24 millones de dólares anual solamente en 2.000 cangrejeros que son afectados. La estadística que manejamos es que el sector, por motivo de la violencia, hechos delictivos y la inseguridad que vive, tiene un gasto de 80 millones de dólares anuales que se distribuye entre las pérdidas por los robos que sufrimos, más todos los costos en los que tenemos que incurrir para poder tratar de garantizar algo de seguridad a nuestros trabajadores. Según la Cámara de Acuacultura, al momento se han registrado 15 eventos delictivos a nivel fluvial en Guayas y El Oro, donde 29 personas han resultado heridas. Insisten en el pedido de reforzar el patrullaje por agua, aunque conocen de cerca las limitaciones que existen. La Marina cuenta con un número ínfimo de embarcaciones para hacer frente a los hechos delictivos, por ejemplo en el Golfo de Guayaquil, de tal manera de que de las emergencias que denunciamos, prácticamente en todas llegan cuando los hechos ya han sido consumados. Limitaciones que son reconocidas por miembros de la propia Armada Nacional. Si tuviéramos más embarcaciones en mejores condiciones operativas y más personal disponible, se podría hacer un mejor control. Camaroneros y pescadores artesanales se han convertido en blanco del crimen organizado y de la delincuencia común. Piden acciones concretas, pues dicen ya no aguantan más.
Ante el incremento de las alertas de bombas y detonaciones de explosivos en el país, la policía recomienda a la ciudadanía no manipular paquetes o artículos de dudosa procedencia que sean enviados a sus trabajos o viviendas. Helen Quiñones sigue de cerca esta información y nos cuenta más. Hola, Helen. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Así es, la Policía Nacional a través del Grupo de Intervención y Rescate ha querido dar la información a la ciudadanía, pero también datos reales de lo que ocurre en el Ecuador y en la ciudad de Quito referente a esta amenaza de bombas que se ha registrado en algunos puntos de la ciudad. Quito es una de las ciudades donde registra el mayor número de estas alertas, 27 en total, 10 han sido reales, y una de las que más preocupa es la que se dio en el sector de Quitumbe hace algunas semanas, cuando se abandonó un vehículo que en su interior tenía un tanque de gas que estaba forrado justamente con material explosivo. Las autoridades califican esto, si se hubiese detonado, como una situación catastrófica, una situación que hubiera dejado pérdidas materiales y también cuantiosas pérdidas humanas, sobre todo porque este es un sector bastante concurrido de la ciudad capital. La autoridad, la Policía Nacional, lo que ha querido es también darle a la ciudadanía cuáles son las características de estos explosivos, cuáles son los datos y qué es lo que no se debe hacer en caso de recibir una amenaza de bomba, en caso de recibir algún paquete. Una de las últimas alertas también se dio en el sector de la avenida 6 de diciembre este último miércoles. Aquí las autoridades realizaron una detonación prácticamente controlada, pero se ha asegurado que esto era un paquete falso que no contenía explosivos. Escuchemos lo que han manifestado las autoridades. Lo que pasó en el sur hace una semana era un cilindro de gas con 20 tacos de dinamita, 17 de fabricación peruana, 3 de fabricación nacional. Este paquete era un sistema improvisado con explosivos de alto poder. Bueno, es importante aislar, no tocar, no mover, llamar al ECU 911. Tratar de no acercarse hasta en un perímetro de unos 50 metros, no interferir el trabajo de la policía, tratar de cerrar las llamadas con celulares, con cámaras, porque lastimosamente los explosivos, la actuación puede ser muy inesperada y cualquier descarga eléctrica o cualquier situación puede activar y podemos tener consecuencias fatales. La Policía Nacional asegura que a través de estas actividades que hacen con la prensa es para informarle a la ciudadanía que hay que tener calma, no generar zozobra y sobre todo identificar cuando este tipo de paquetes sean dejados en sus viviendas. También se ha informado que actualmente hay más de 200 uniformados en la ciudad de Quito realizando trabajo investigativo. Esta es la información que se registra a esta hora de la tarde aquí en el norte de Quito, en el comando de la Policía Nacional, en el Grupo de Intervención y Rescate. Ustedes continúan con más estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Gracias por esas importantes alertas y recomendaciones. Estamos de regreso con más noticias. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó incluir más pruebas de oficio dentro del proceso de juicio político contra el presidente de la República. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Parlamento. Andrea, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, son pruebas que solicitaron los mismos miembros de la Comisión de Fiscalización. El día de hoy nada más se conocieron y se aprobaron más de 30 pruebas en las que constan, por ejemplo, contratos y oficios de Flopec y también de otras instituciones. En esta sesión también hubo acusaciones entre los interpelantes y el presidente de esta mesa legislativa. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Por unanimidad, los miembros de la Comisión de Fiscalización decidieron incluir más pruebas de oficio al proceso de juicio político contra Lasso. Solo este viernes más de 30 pruebas se incluyeron y estas fueron solicitadas en su mayoría por asambleístas de UNES. Aquí estamos pidiendo pruebas que supuestamente las partes que firmaron la solicitud de juicio político en su momento no las pudieron incorporar. ¿Y cuál es el mecanismo? Seamos honestos, el mecanismo que han encontrado es que a través de la comisión, de los comisionados, están solicitando pruebas que ya no pudieron pedir los asambleístas. Eso es clarísimo. Algo con lo que concuerda la defensa del presidente de la República. Llama mucho la atención que se planteen pruebas nuevas o una prueba nueva bajo el dictamen de la Corte Constitucional, que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, de inferencias y de pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo. Los solicitantes no hemos pedido a la Comisión de Fiscalización la solicitud de prueba nueva. Pero este también fue un espacio para pedirle imparcialidad al presidente de la Comisión de Fiscalización. Están establecidos claramente los plazos, no tenemos por qué ir a buscar en el COGEP.
¿O usted quiere ser un juez como un juez de justicia ordinaria? Sabemos que usted está más apasionado que el abogado Neira para salvarle al presidente de la República. Si usted viene a mi comisión, a esta comisión, a decir que el presidente de la comisión está defendiendo al presidente de la República, yo también podría decirle que usted está defendiendo a Amazonas Tankers. Así es que yo le invito a que sea muy responsable. Además, Villavicencio anunció que todo el proceso será enviado a la Corte Constitucional para que haga seguimiento de su dictamen. Como establece el artículo 149, les invito a que lean, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, quien califique y valide el cumplimiento estricto por parte de la Comisión de Fiscalización y del Parlamento ecuatoriano de su dictamen de admisibilidad parcial del juicio político. Lo que se hace en esta comisión y después va al Pleno jamás va a regresar a la Corte Constitucional. El Ejecutivo también hizo este pedido a la Corte Constitucional y ahora se está a la espera de que entregue la prueba de descargo hasta este domingo. Mientras tanto, una vez que concluye el periodo de prueba, el martes de la siguiente semana se reunirá la comisión para aprobar un cronograma de comparecencias. Y bien, faltan 2 días para que concluya este plazo para la entrega de pruebas en el proceso de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Se conoce que él presentará, por ejemplo, 32 pruebas documentales y más de 23 comparecencias ante la Comisión de Fiscalización. Les estaremos contando más. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea. Iniciaron las versiones dentro de la investigación previa en el caso Flopec. La ex gerente que denunció las irregularidades fue la única que asistió. Daniela Valencia está a esta hora en la Fiscalía General y desde allí nos da más detalles. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, este viernes estaban convocados 3 exgerentes de la flota petrolera ecuatoriana para rendir su versión dentro de la indagación previa que se sigue por el delito de peculado aquí en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, solo acudió la exgerente Pilar Ferri Moncayo, quien inicialmente fue en que presentó la denuncia en marzo de 2021 por irregularidades en el contrato entre Flopec y la empresa Pool International Amazonas Tanker. Ella aseguró que sí habían ciertas irregularidades, que había un perjuicio para el Estado, pero no quiso dar cifras. Su versión se extendió por cerca de 2 horas. Recordemos que estas diligencias se retoman en un momento en el que hay un proceso de juicio político en contra del presidente de la República que está relacionado con este contrato de Flopec. Escuchemos lo que dijo la exgerente. No conozco los números, eso de acuerdo, eso tiene que ser analizado por la parte financiera y presentar, y igual todo eso es pasado por auditoría externa. En el caso del 2020 realizó la auditoría de Deloitte & Touche y ese informe ya es público y ahí, por eso pasó los datos ya corregidos de una supuesta utilidad de 55 millones a una pérdida de 13 millones. Como les decíamos, en horas de la mañana también estaba convocado el exgerente de Flopec, Jaime Condoy, quien fue quien firmó 2 adendas que terminaron modificando el contrato inicial, y también el exgerente Johnny Estupiñán, que inició el proceso de terminación del contrato, pero finalmente se echó para atrás. En horas de la tarde se espera la comparecencia del exanalista de Flopec, Edgar Armas, y también del exgerente comercial Vinicio Ríos. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Daniela, muchísimas gracias por la información. Las multas por régimen sancionatorio por la Ley de Protección de Datos iniciarán a partir del 26 de mayo de este año. Así, entidades públicas o privadas podrían ser multadas hasta con el 1% de su facturación. Les contamos a continuación si el país está o no listo para respetar la norma cuando inicien las sanciones. La Ley de Protección de Datos entró en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial el 26 de mayo de 2021. 2 años después, las empresas públicas y privadas deben estar listas para cumplir con la normativa, pues al vencerse el plazo, iniciarán las multas. Así lo explica el abogado experto en Derecho Digital, Andrés Castillo. Este tiempo de vacancia legal que se dio, se otorgó justamente para que los responsables y encargados del tratamiento de datos puedan adecuar sus prácticas a los preceptos establecidos en la norma para la protección de derechos
derechos personales. Esta ley tiene por objetivo garantizar el derecho a la protección de datos personales y para lograr este fin las empresas tuvieron tiempo para prepararse. ¿En qué? Hugo Vera, gerente general de B-Solutions, nos lo recuerda. También implica temas tecnológicos que tienen que ser implementados dentro de las organizaciones para que no ocurran estas sanciones. Ahora, fíjense que esto también implica temas de inversión que pueden ser a corto y largo plazo. Al vencerse el plazo, el 26 de mayo, comienza el régimen sancionatorio, que incluye infracción leve con una multa de hasta 0,7% de la facturación y también por infracción grave, una multa desde 0,7% a 1% de la facturación. Sin embargo, aunque ya estaba vigente la existencia de responsabilidades civiles y penales, lo administrativo aún está en veremos. Al momento todavía no está establecida la autoridad de control para la protección de datos personales. ¿Cómo se puede aplicar entonces del inicio el régimen sancionatorio sin una superintendencia? El régimen sancionatorio todavía estamos dentro del plazo que ha establecido la ley como una vacatio legis, pero se necesita que exista esta autoridad de control para la aplicación de las infracciones. Lo que tiene que ser protegido y lo que más se habla es el tema de tus datos, los datos de cada persona. Estamos hablando de cédulas de identidad, estamos hablando de números de teléfono. El nombramiento de la autoridad debió darse hace meses, pero todavía no se habla de ello ni tampoco se conoce una terna. La recomendación de los expertos es que todas las empresas para las que esta norma es transversal se preparen, pues esto también toma tiempo. Son proyectos que en el mejor de los casos pues te toman entre 3 meses, 6 meses, incluso esto se puede extender años, ¿no? Y aunque muchas empresas ya hayan iniciado los procesos, para la mayoría, especialmente del sector público, es una tarea aún pendiente. Un día después de que se conociera que el recién nombrado gerente general de Petroecuador, Ramón Correa, tenía incumplimiento por no pago de deudas al Servicio de Rentas Internas, desde el Departamento de Comunicación de Petroecuador se informó que ya no tiene inhabilidades ni incumplimientos. Además, el SRI emitió un certificado que respalda dicha afirmación. Sin embargo, avanza la acción de protección ingresada por el Comité de Empresas, es decir, por los empleados de la estatal petrolera. La Armada del Ecuador rescató con vida a los 2 tripulantes de la avioneta ultraligera desaparecida ayer en las Islas Galápagos. Esta acción se hizo bajo coordinación con la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos y Guardacostas. La avioneta despegó del aeropuerto de Puerto Vaquerizo Moreno y sobrevolaba la Reserva Marina de Galápagos. Dejó de transmitir su ubicación mientras se encontraba cerca de la Isla Isabela. Más noticias del presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, donde realizó la entrega oficial de 200 soluciones habitacionales del conjunto El Boyal. Karen Caguano está en el punto y desde allí nos informa. Hola, Karen. Compañeras en estudio, amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República realizó la entrega de 200 soluciones habitacionales en el conjunto El Boyal aquí en Santo Domingo, beneficiando a 826 personas, de las cuales el 86% son mujeres. El primer mandatario realizó un recorrido por las distintas instalaciones, entre ellas las áreas recreativas para los más pequeños del hogar, además también de la guardería infantil y las canchas deportivas, donde además inauguró el proyecto Hincha de mi Barrio, actividad que estará vigente durante los 2 próximos años. El primer mandatario aprovechó esta oportunidad también para entregar oficialmente una de las viviendas a una de las familias afectadas por el desbordamiento del Río Blanco en la parroquia Vallehermoso. Escuchemos. Yo quiero tener el gusto de entregar a Betty, una de las beneficiarias, la llave de su casa. Betty, aquí la tiene. Miren, en menos de un mes, Betty tiene su casa y su lugar para vivir tranquila con sus hijos, con su esposo. A menos de un mes de la tragedia del Río Blanco, que se llevó 3 casas, Betty decidió venir y tenemos 2 casas libres esperando para que vengan también las otras 2 familias cuando se decidan venir a este conjunto habitacional. Aquí entrego, Betty, el acuerdo ministerial. Ay, estoy muy feliz, la verdad feliz de ver que no teníamos dónde vivir, el río se nos llevó todo y gracias a Dios el presidente nos donó un departamento para poder vivir con mi familia, gratuito, no gasté nada.
me llamaron, hicieron unos trámites, me ayudaron y la verdad, gracias. La inversión de este proyecto habitacional es de 4.7 millones de dólares y logró el empleo de casi 547 trabajos directos. Además de esta actividad, el primer mandatario realizará la entrega del financiamiento para la construcción del centro de faenamiento del trópico húmedo de la Mancomunidad del GAT de Santo Domingo y de la Concordia. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Regresamos a Estudios Centrales. Que tengan una excelente tarde. Igual para ti, Karen, muchísimas gracias. Francisco Pérez fue cesado como gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Un capitán de navío en servicio pasivo y otros 3 exoficiales estarán al frente de esta casa de salud. Joana Ramos nos da más detalles en vivo. Hola, Joana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mera reemplaza en el cargo al doctor Francisco Pérez, quien deja la gerencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo con el 86% de abastecimiento en medicamentos. Él estaba próximo a cumplir 9 meses en esta casa de salud aquejada por mafias y denuncias de corrupción. Veamos la siguiente nota. Así, con militares dentro y fuera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, asume el cargo el nuevo gerente de esta casa de salud. Mac Mera, capitán de navío en servicio pasivo, reemplaza a Francisco Pérez, quien la tarde del jueves fue notificado del cese de sus funciones. Nos hacemos cargo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Hemos asumido esta responsabilidad con mucho compromiso, con muchas ansias de llevar este hospital a ser uno de los mejores en el país y en la región. Además de su formación militar, Mera fue gerente del Hospital Naval de Guayaquil. Es ingeniero mecánico y se ha desempeñado como director general de finanzas, director de empresas de la Armada, entre otros. Otros 3 exoficiales de la Marina se sumarán al equipo de Mera y se encargarán de las direcciones médica, administrativa y financiera. Asimismo, se indicó que un profesional civil de alta trayectoria será el director de talento humano. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con toda la normativa, respetando las leyes y reglamentos, respetando los procedimientos y respetando obviamente el derecho al trabajo que tiene toda persona, ya sea contratista como potencial contratista o proveedor. Francisco Pérez deja la gerencia del hospital casi 9 meses después de su nombramiento. Durante este tiempo, denunció mafias y corrupción en diferentes áreas del hospital. Su directora administrativa fue asesinada y él sufrió un intento de secuestro. Bueno, y como pueden observar también a mis espaldas se encuentra personal militar. Ellos están haciendo una revisión de todos los vehículos que ingresan a esta casa de salud y nos han confirmado que aquí permanecerán al menos mientras se encuentre el nuevo gerente de este hospital, que como ya lo habíamos mencionado en la nota también estuvo a cargo del Hospital Naval de Guayaquil, esto también en el sur de la ciudad. Junto a Mera están también otros 3 exoficiales. Esta es la información a esta hora. Muy buenas tardes. En nuestro segmento Economía para Todos repasaremos el aumento de las remesas que ha recibido Ecuador en los últimos años. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. En un programa reciente mostramos que las remesas que recibe el Ecuador han crecido de manera significativa en los últimos años. También dijimos que eso era parte de un fenómeno global y sobre todo regional, por el que habían crecido las remesas a nivel mundial y especialmente en América Latina. Estas son las remesas que reciben los países de toda América Latina y el Caribe y que, como es evidente, han tenido un importante crecimiento en lo que llevamos del siglo. En el año pasado, según un reciente estudio del BID, llegaron a superar los 142.000 millones de dólares, cuando en un año tan cercano como el 2009 solo llegaron a 53.000 millones de dólares, aunque ese fue un valor inusualmente bajo por la forma en que la crisis del 2008 afectó los mercados laborales de los países que reciben migrantes. En términos absolutos, México fue el mayor receptor de remesas del año pasado por su tamaño y su cercanía a los Estados Unidos, mientras que en términos relativos los países que más remesas recibieron en relación al tamaño de su economía fueron Honduras y El Salvador, 2 países centroamericanos especialmente pobres. Muchas gracias. Economía para Todos.